Canción de Navidad por Charles Dickens. Segunda estrofa. El primero de los tres espíritus. Cuando se despertó Scrooge, había tal oscuridad que al asomarse desde la cama apenas pudo distinguir la ventana transparente de las opacas paredes de la habitación, y estaba tratando de penetrar la oscuridad con sus ojos de hurón cuando las campanas de una iglesia vecina dieron los 4:15, así que prestó atención a la hora. Para asombro suyo, la pesada campana siguió de las 6 a las 7, de las 7 a las 8, y así hasta las 12. Entonces paró. ¡Las 12! Eran pasadas las 2 cuando se acostó. Ese reloj andaba mal. Se le había debido de meter un carámbano en la maquinaria. ¡Las 12! Apretó el resorte de su reloj de repetición para desmentir el absurdo del otro. Su rápido y leve pulso dio 12 latidos y se detuvo. ¿Cómo?, se dijo Scrooge. No es posible que me haya pasado durmiendo un día entero, hasta bien entrada la noche del otro. No es posible que le haya pasado algo al sol y que sean ahora las 12 del mediodía. Dado que la idea era alarmante, salió a gatas de la cama y se dirigió a tientas a la ventana. Tuvo que quitar el hielo del cristal frotando con la manga de la bata antes de que pudiera ver, y aún entonces pudo ver muy poco. Todo lo que consiguió discernir fue que aún había mucha niebla y hacía muchísimo frío, y que no se oía la gente ir de aquí para allá, ni armar bullicio, como indiscutiblemente habría sido el caso si la noche hubiese barrido al radiante día y se hubiese adueñado del mundo. Era un gran alivio porque si no hubiese días que contar, él, a 3 días vistas de esta primera de cambio, pagaré al señor Ebenezer Scrooge o a su orden, etc., se habría convertido en un mero título de crédito de los Estados Unidos. Scrooge regresó a la cama y se puso a pensar y a pensar y a pensar una y otra vez, y no podía explicárselo. Cuanto más lo pensaba, más perplejo se sentía, y cuanto más se esforzaba en no pensar, más pensaba. El espectro de Marley lo turbaba tremendamente. Cada vez que concluía en su fuero interno, tras sesudas reflexiones, que todo había sido un sueño, su imaginación volvía a saltar, como un muelle al soltarse, a su posición primera y le planteaba la misma cuestión que dilucidar. ¿Era un sueño o no? Scrooge siguió en la cama en este estado hasta que las campanas dieron 3/4 más. Entonces recordó, de repente, que el espectro le había prevenido que tendría una visita cuando el reloj diese la 1. Decidió quedarse en la cama despierto hasta que pasase la hora, y, considerando que volverse a dormir le sería tan difícil como entrar en el reino de los cielos, esta fue quizás la resolución más sensata a su alcance. El cuarto de hora fue tan largo que más de una vez tuvo el convencimiento de que se había adormilado sin darse cuenta, y por ello no había oído el reloj. Por fin empezó a tronar en su oído atento. «Din, don», El cuarto. dijo Scrooge contando. «Din, don», La media. «Din, don», Menos cuarto. dijo Scrooge. «Din, don». La hora. Dijo Scrooge triunfal. Y nada más. Lo dijo antes de que sonase la campana de las horas, que dio ahora una profunda, oscura, cavernosa y melancólica una. En ese instante se produjo un súbito resplandor en la habitación y se descorrieron las cortinas de su cama. Os aseguro que fue una mano la que apartó las cortinas de la cama, no las de los pies ni las de la cabecera, sino aquellas hacia las que Scrooge tenía vuelta la cara. Las cortinas se descorrieron y Scrooge, medio incorporándose de súbito, se encontró cara a cara con el sobrenatural visitante que las había apartado, tan cerca de él como lo estoy yo ahora de ti, aquí de pie, en espíritu a tu lado. Era una figura extraña, como de niño, aunque más que un niño parecía un viejo visto a través de algún medio sobrenatural que le diera aspecto de haberse alejado, y, por tanto,
de haber disminuido de tamaño hasta adquirir las proporciones de un niño. Su pelo, que le caía alrededor del cuello y por la espalda, era blanco como por la edad avanzada. Sin embargo, su cara no tenía una sola arruga, y su piel mostraba un rubor de lo más tierno. Tenía los brazos muy largos y musculosos, y también las manos, que parecían dotadas de una fuerza extraordinaria. Iba con las piernas y los pies, de formas delicadas, al aire igual que las extremidades superiores. Vestía una túnica de un blanco purísimo, y alrededor de la cintura llevaba un luciente cinturón de hermoso resplandor. En la mano traía una rama verde de acebo, y, en singular contraste con este símbolo invernal, adornaba su vestido con flores estivales. Pero lo más extraño de todo era que de la coronilla le brotaba un radiante haz de luz por el que era visible todo esto, el cual le daba ocasión de utilizar, sin duda, en los momentos en que permanecía a oscuras, un gran apagavelas, que ahora llevaba bajo el brazo a modo de gorro. Sin embargo, al mirarlo Scrooge con creciente fijeza, no era este el detalle más extraño, pues así como unas veces centellaba y brillaba una parte de su cinturón y otras veces otra, y lo que estaba iluminado un instante se oscurecía al siguiente, así también fluctuaba la nitidez de la propia figura, y tan pronto era un ser de un solo brazo como de una sola pierna o de 20, o bien con 2 piernas pero sin cabeza, o bien era una cabeza sin cuerpo, partes de las que, cuando se desvanecía, no quedaba visible silueta alguna en la densa oscuridad en que se fundían. Y no se había Scrooge recuperado del asombro cuando la figura volvía a aparecer de nuevo, clara y nítida como antes. ¿Eres el espíritu cuya llegada me han anunciado?, preguntó Scrooge. Lo soy. La voz era dulce y amable, singularmente apagada, como si en vez de estar junto a él, se hallase muy lejos. ¿Quién y qué eres?, preguntó Scrooge. Soy el espíritu de las Navidades pasadas. ¿Pasadas hace mucho?, preguntó Scrooge, observando su pequeña estatura. No, las que tú pasaste. Quizá, si alguien le hubiese preguntado por qué, Scrooge no habría sabido responder. Pero lo cierto es que sentía verdaderas ganas de ver al espíritu con el gorro puesto, así que le rogó que se cubriera. ¿Cómo?, exclamó el espectro. ¿Tan pronto quieres apagar con mano mundana la luz que doy? ¿No te basta con ser uno de esos cuyas pasiones formaron este gorro y me obligaron a llevarlo encasquetado hasta las cejas durante años y años? Scrooge rechazó reverentemente todo deseo de ofenderlo o de haber encapuchado intencionadamente al espíritu en etapa alguna de su vida. A continuación, se atrevió a preguntar qué asunto le traía. Tu bien, dijo el espectro. Scrooge le dio las gracias, aunque no pudo por menos de pensar que una noche de descanso ininterrumpido habría contribuido más a tal fin. El espíritu debió de oírlo pensar, porque dijo inmediatamente: así que protestas. Ten cuidado. Alargó su mano vigorosa mientras hablaba y lo agarró suavemente del brazo. Levántate y ven conmigo. Habría sido inútil alegar que ni el tiempo ni la hora eran a propósito para andar por ahí, que se estaba caliente en la cama y el termómetro marcaba muy por debajo de 0, que estaba con poca ropa, en zapatillas, bata y gorro de dormir, y que ahora precisamente se encontraba resfriado. Pero, aunque suave como la de una mujer, la fuerza de esa mano era irresistible. Así que se levantó, pero al ver que el espíritu se dirigía hacia la ventana, se agarró suplicante a su túnica. Yo soy mortal, protestó. Y me puedo caer. Deja que mi mano te toque aquí, dijo el espíritu, poniéndosela en el corazón. Y estarás a salvo de situaciones peores que esta. Y mientras decía estas palabras, traspasaron la pared y se encontraron en un camino, en pleno campo, con sembrados a uno y otro lado. La ciudad había desaparecido por completo. No se veía ni rastro de ella.
La oscuridad y la niebla se habían disipado también, porque era un día despejado y frío de invierno, con el suelo cubierto de nieve. «Válgame Dios», dijo Scrooge, juntando las manos al tiempo que miraba a su alrededor. «en este lugar me crié yo. Aquí viví de niño». El espíritu lo miró con dulzura. Aún parecía perdurar el roce suave de su mano, aunque había sido breve y ligero en la sensibilidad del viejo Scrooge. Y 1000 olores flotaban en el aire, cada uno relacionado con 1000 pensamientos y esperanzas y alegrías y caricias olvidadas hacía mucho, mucho tiempo. «Te tiemblan los labios», dijo el espectro. «¿Y qué es eso que tienes en las mejillas?» Scrooge murmuró con un inusitado tono de voz que era una espinilla y suplicó al espectro que lo llevara a donde quisiera. «¿Recuerdas el camino?», preguntó el espíritu. «¿Que si lo recuerdo?», exclamó Scrooge con ardor. «Podría recorrerlo con los ojos vendados». «Qué extraño, haberlo tenido olvidado durante tantos años», comentó el espectro. «Sigamos». Echaron a andar por el camino. Scrooge reconocía cada portillo, cada poste y cada árbol, hasta que al fin apareció a lo lejos un pueblecito ferial con su puente, su iglesia y su río serpeante. A continuación, vieron venir hacia ellos, al trote, unos cuantos caballitos peludos montados por chiquillos, los cuales daban voces a otros que iban en rústicas calesas y carros guiados por campesinos. Parecían todos muy contentos y no paraban de gritarse unos a otros, llenando de tal modo los campos de alegría que hasta el aire fresco se regocijaba al oírlos. «Esas no son sino sombras de seres que existieron», dijo el espectro. «Ignoran nuestra presencia». Siguieron acercándose los joviales viajeros, y al llegar a su altura, Scrooge los reconoció y dijo el nombre de todos. ¿Por qué se alegró tanto al verlos? ¿Por qué le brillaron sus fríos ojos y le latió el corazón con violencia al cruzarse con ellos? ¿Por qué le llenó de contento oírlos desearse unos a otros feliz Navidad al separarse en los desvíos y encrucijadas para regresar a sus casas? ¿Qué significaba feliz Navidad para Scrooge? ¡Al diablo las felices Navidades! ¡Qué bien le habían reportado a él! «La escuela no está completamente desierta», comentó el espectro. «Todavía queda un niño allí, abandonado por sus amigos». Scrooge dijo que ya lo sabía, y se le escapó un sollozo. Dejaron el camino real, siguieron por un sendero que él recordaba bien, y no tardaron en llegar a una mansión de oscuro ladrillo rojo, con una pequeña cúpula coronada por una veleta y una campana debajo. Era una casa grande, pero de gastado esplendor. Sus espaciosas dependencias apenas se utilizaban. Sus muros estaban húmedos y mohosos, las ventanas rotas y las verjas herrumbrosas. Las gallinas cloqueaban y se contoneaban por las caballerizas, y la hierba invadía las cocheras y los cobertizos. En su interior tampoco conservaba muchos vestigios de su primitivo estado, pues al entrar en su lúgubre vestíbulo y mirar a través de las puertas abiertas de muchas habitaciones, las encontraron escasamente amuebladas, frías e inmensas. Había olor a tierra en el ambiente y una fría desnudez en aquel lugar que, de alguna forma, se asociaban con madrugar demasiado y no comer demasiado. El espectro y Scrooge atravesaron el vestíbulo y se dirigieron hacia una puerta del fondo. Se abrió la puerta ante ellos y dejó a la vista una habitación larga, desnuda, melancólica, cuya desnudez acentuaba varias filas de sencillos bancos y pupitres de madera. En uno de ellos, junto a un débil fuego, estaba sentado un niño solitario leyendo un libro. Y Scrooge se sentó en un banco y lloró al verse a sí mismo, pobre niño olvidado, tal y como lo había sido siempre. Ni un eco recóndito de la casa, ni un chillido y rumor furtivo de ratones tras el enmaderado de las paredes,
ni una gota del canalón medio helado del sombrío patio trasero, ni un suspiro del aire entre las ramas peladas del álamo abatido, ni el ocioso oscilar de la puerta de un almacén vacío, ni siquiera un chasquido del fuego dejó de llegar al corazón de Scrooge con suave influjo, pues dio rienda suelta a sus lágrimas. El espíritu le tocó el brazo y le señaló a él mismo, de niño, absorto en la lectura. De repente se detuvo junto a la ventana un hombre vestido con ropas exóticas, asombrosamente real y claro a la vista, con un hacha sujeta al cinturón y llevando del ronzal a un asno cargado de leña. «Pero sí es Ali Baba», exclamó Scrooge extasiado. «el viejo y querido Ali Baba. Sí, sí lo conozco. Así llegó por primera vez, exactamente, unas navidades en que dejaron aquí completamente abandonado a ese niño solitario. Pobre chico, y ahí van Valentín», añadió Scrooge, «y su salvaje hermano Orson, y ese, como se llame, que dejaron en calzoncillos dormido a las puertas de Damasco. ¿No lo ves? Y el criado del sultán, puesto cabeza abajo por los genios. Ahí está con los pies para arriba. Se lo tiene merecido, me alegro. ¿Quién le mandaría a él casarse con la princesa?» Oír a Scrooge hablar de tales asuntos con toda la seriedad de su carácter y una voz extraordinaria que estaba entre la risa y el llanto, y ver además su cara animada y excitada, habría sido una verdadera sorpresa para sus colegas del centro financiero de la ciudad. «Ahí está el papagayo», gritó Scrooge. «Ahí está con el cuerpo verde y la cola amarilla, y algo así como una lechuga encima de la cabeza. Pobre Robinson Crusoe», le dijo al regresar después de navegar alrededor de la isla. «Pobre Robinson Crusoe, ¿dónde has estado, Robinson Crusoe?» Y el hombre creía que estaba soñando, pero no lo estaba. Era el papagayo, ¿sabes? Hallaba Viernes corriendo hacia la cala para salvar su vida. Oye! Seguidamente, con una rápida transición muy ajena a su carácter habitual, dijo compadeciéndose del niño que fue: «Pobre chico», y se puso a llorar otra vez. «Me gustaría», murmuró Scrooge, metiéndose la mano en el bolsillo y mirando a su alrededor, tras enjugarse los ojos con el puño de la camisa. «pero ahora ya es demasiado tarde». ¿Qué es lo que deseas?, preguntó el espíritu. «No, nada», dijo Scrooge. «Es solo que anoche vino un chiquillo a cantar villancicos a la puerta de mi casa. Me habría gustado darle algo. Eso es todo». El espectro sonrió pensativo e hizo un gesto con la mano, diciendo al mismo tiempo: «Veamos otra Navidad». Nada más pronunciar estas palabras, creció la figura infantil de Scrooge y la habitación se volvió un poco más oscura y más sucia. Se encogieron las tablas del enmaderado, se agrietaron las ventanas, del techo cayeron fragmentos de yeso y quedaron al descubierto las vigas desnudas. Pero de cómo ocurrió todo esto tenía Scrooge tanta idea como podéis tenerla ahora vosotros. Solo sabía que todo aquello era cierto, que había sucedido así, que allí estaba él, solo otra vez, cuando todos los demás chicos se habían ido a casa a pasar estupendamente las vacaciones. Ahora no estaba leyendo, sino que paseaba desesperado arriba y abajo. Scrooge miró al espectro, y tras mover tristemente la cabeza, se volvió a mirar con ansiedad hacia la puerta. Cuando ésta se abrió, entró corriendo una niña mucho más pequeña que el chico. Le echó los brazos al cuello y besándolo repetidamente le decía: «Hermano, querido hermano, he venido para llevarte a casa, mi querido hermano», dijo la criatura, palmoteando con sus manitas e inclinándose para reír. «Para llevarte a casa, a casa, a casa». «¿A casa, pequeña Fan?», replicó el muchacho. «Sí», dijo la niña rebosante de alegría. «A casa y para siempre, a casa para siempre jamás. Papá es mucho más amable que antes, tanto que la casa es como el paraíso.
Me habló con tanta dulzura una noche cuando me iba a acostar que no me dio miedo preguntarle otra vez si podías volver. Y dijo que sí, que debías volver. Y me ha enviado en un coche para llevarte. Y vas a ser un hombre. dijo la niña abriendo mucho los ojos. Y no vas a volver nunca más aquí. Pero antes vamos a pasar las Navidades juntos y a divertirnos más que nadie en el mundo. Eres ya toda una mujer, pequeña Fan, exclamó el muchacho. Ella aplaudió y rió y trató de tocarle la cabeza, pero era demasiado pequeña y no la alcanzaba. Así que volvió a reír y se puso de puntillas para abrazarlo. Luego empezó a tirar de él con infantil impaciencia hacia la puerta, y él la acompañó de buena gana. Una voz terrible gritó en el vestíbulo. ¡Bajad del baúl del señorito Scrooge! ¡Venga! Y apareció el propio maestro, que miró al señorito Scrooge con feroz condescendencia y lo sumió en un espantoso estado de ánimo al estrecharle la mano. A continuación, condujo al chico y a su hermana a la sala de visitas más helada y vetusta que haya visto nadie en su vida, donde los mapas de la pared y los globos terráqueos y celestes de las ventanas estaban ateridos de frío. Entonces sacó una licorera con un vino sospechosamente claro y un trozo de bizcocho tremendamente amazacotado, y sirvió a los jóvenes una porción de estas exquisiteces, al tiempo que mandaba a un escuálido criado que trajese un vaso de algo para el postillón, el cual respondió que se lo agradecía, pero que si era de la misma espita que el que había probado antes, prefería no tomar. Dado que entre tanto habían atado el baúl del señorito Scrooge en lo alto del coche, los hermanos se despidieron contentísimos del maestro. Subieron y se alejaron alegres por la curva del camino que atravesaba el jardín. Las veloces ruedas levantaron salpicaduras de la escarcha y la nieve de las hojas ennegrecidas de los aligustres. Siempre fue una criatura delicada a la que el menor soplo de aire podía marchitar, dijo el espectro. Pero tenía un gran corazón. Sí que lo tenía, exclamó Scrooge. Es verdad, no lo voy a negar, espíritu. Dios me libre. Murió siendo ya mujer, dijo el espectro. Y tuvo hijos, según creo. Un niño, replicó Scrooge. Cierto, dijo el espectro. Tu sobrino. Scrooge pareció desasosegado y contestó escuetamente. Sí. Aunque acababan de dejar atrás la escuela, ahora se encontraban en las calles concurridas de una ciudad donde oscuros viandantes iban de un lado para otro, donde luchaban por abrirse paso oscuros carruajes y coches, y donde reinaba todo el tráfago y bullicio de una verdadera ciudad. Se advertía claramente, por los adornos de las tiendas, que en aquel lugar era Navidad también, pero era de noche, y las calles estaban iluminadas. El espectro se detuvo ante la puerta de cierto almacén y preguntó a Scrooge si lo conocía. ¿Que si lo conozco? Dijo Scrooge. Aquí fui aprendiz. Entraron. Al ver a un señor viejo tocado con una peluca galesa y sentado detrás de un pupitre tan alto que, de ser 2 centímetros más, el hombre se había dado con la cabeza en el techo, Scrooge exclamó, presa de gran excitación. Pero si es el viejo Fezziwig. Bendito sea Dios. Fezziwig vivo otra vez. El viejo Fezziwig dejó su pluma y miró el reloj, que señalaba las 7. Se frotó las manos, se ajustó su amplio chaleco, se estremeció de risa desde los zapatos hasta su órgano de la benevolencia y exclamó con voz sosegada, meliflua, sonora, espesa y jovial. ¡Vosotros! ¡Ebenezer! ¡Dick! El Scrooge del pasado, ahora convertido en un joven mozo, acudió apresuradamente junto con su compañero, el otro aprendiz. Pero si es Dick Wilkins, dijo Scrooge al espectro. Válgame Dios, Dick en persona. Me tenía mucho cariño. Pobre Dick, mi querido Dick. Chicos, dijo Fezziwig. Se acabó el trabajo por hoy. Es Nochebuena, Dick. Navidad, Ebenezer. Vamos a echar el cierre en un santiamén, exclamó el viejo Fezziwig dando una fuerte palmada. No os podéis imaginar
con qué presteza se pusieron los dos jóvenes manos a la obra. Salieron a la calle cargados con los postigos. 1, 2, 3. Los colocaron en su sitio. 4, 5, 6. Pusieron las barras y los pasadores. 7, 8, 9. Y volvieron a entrar antes de contar 12, resoplando como caballos de carreras. ¡Ale! Exclamó el viejo Fezziwig, saltando del alto pupitre con asombrosa agilidad. Despejad esto, chicos, y haced sitio aquí. ¡Ale, Dick! ¡Vamos, Ebenezer! ¿Despejar? No había nada que no hubiesen despejado o no hubiesen podido despejar bajo la mirada atenta del viejo Fezziwig. Terminaron en 1 minuto. Arrinconaron todo lo movible como si lo eliminasen de la vida pública para siempre. Barrieron y fregaron el suelo, avivaron las lámparas, echaron un montón de carbón al fuego y el almacén quedó confortable, cálido, seco e iluminado como os gustaría ver un salón de baile en una noche de invierno. Entró un violinista con un libro de música. Se subió al alto pupitre, lo convirtió en orquesta y comenzó a afinar su instrumento, que sonó como si tuviese 50 dolores de tripa. Entró la señora Fezziwig con amplia y digna sonrisa. Entraron las 3 señoritas Fezziwig, radiantes y encantadoras. Entraron los 6 jóvenes pretendientes cuyos corazones habían roto las 3 muchachas. Entraron todos los jóvenes de uno y otro sexo empleados en la empresa. Entró la criada con su primo el panadero. Entró la cocinera con el lechero, amigo personal de su hermano. Entró el mozo de enfrente, de cuyo amo se sospechaba que no le daba bastante de comer, tratando de ocultarse detrás de la doncella de 2 portales más allá, cuya señora se sabía que le tiraba de las orejas. Todos entraron, uno tras otro, unos con timidez, otros con descaro, unos con gracia, otros con torpeza, unos empujando, otros empujados. Todos entraron, de todas las formas y maneras, y salieron a bailar 20 parejas a la vez, dando medio giro con las manos, luego otro medio al revés, inclinándose la mitad y volviéndose a incorporar, dando vueltas y revueltas en diversas fases de afectuosa agrupación, desviándose siempre la primera pareja y tomando la cabeza una nueva al llegar a ese punto, hasta que todas figuraron en el puesto delantero y no quedó una sola detrás que acudiese en su ayuda. Una vez terminado esto, el viejo Fezziwig dio unas palmadas para que parase el baile y dijo en voz alta: ¡Ha estado muy bien! Y el violinista hundió su cara acalorada en una jarra de cerveza negra, especialmente preparada para ese fin. Pero sacrificando el descanso por sus ansias de reaparecer, volvió a empezar enseguida, aunque aún no había bailarines, como si se hubiesen llevado a casa, exhausto, encima de un postigo, al anterior violinista, y fuese él un hombre totalmente nuevo, dispuesto a superarlo o perecer. Hubo más bailes y juegos de prendas, y nuevos bailes, y hubo tarta y vino especiado, y una gran pieza de carne asada, y otra de carne cocida, y hubo pasteles de carne picada y cerveza abundante. Pero el gran golpe de efecto de la noche vino después de las carnes asada y cocida, cuando el violinista, un viejo zorro, la clase de hombre que sabe lo que tiene que hacer, mejor de lo que vosotros o yo podríamos haberle indicado, atacó la tonada para la danza Sir Roger Coverley. Entonces salió el viejo Fezziwig a bailar con la señora Fezziwig. Se colocaron a la cabeza, lo que era arduo cometido para ellos, pues le seguían detrás 23 o 24 parejas, gentes que no se iban a amilanar, que se habían propuesto bailar y no sabían siquiera caminar. Pero aunque hubieran sido el doble o el cuádruple, el viejo Fezziwig les habría igualado, y lo mismo la señora Fezziwig. En cuanto a ella, era una digna pareja de su marido, en toda la extensión de la palabra. Si no es este un gran elogio, decidme otro mejor y lo emplearé.
Una clara luz parecía emanar de las pantorrillas de Fezziwig. Le resplandecían como lunas en cada parte de la danza. No habríais podido predecir, en un momento cualquiera, qué iban a hacer al siguiente. Y cuando el viejo señor Fezziwig y la señora Fezziwig hubieron ejecutado toda la danza, avanzar y retroceder, tomar a la pareja de la mano, saludar y hacer la reverencia, el tirabuzón, el paso de la aguja y volver al sitio, Fezziwig hizo un entrechat con tal destreza que pareció que parpadeaba con las piernas y volvió a caer sobre sus pies sin tambalearse. Cuando el reloj dio las 11, concluyó este baile doméstico. El señor y la señora Fezziwig ocuparon sus puestos, uno a cada lado de la puerta, y, a medida que sus invitados salían, fueron estrechándoles la mano a cada uno de ellos y deseándoles feliz Navidad. Cuando se hubo marchado todo el mundo, menos los 2 aprendices, hicieron lo mismo con ellos, y se apagaron sus voces alegres y dejaron que los muchachos se fueran a sus camas, situadas debajo de un mostrador de la trastienda. Durante todo este tiempo, Scrooge había estado como enajenado. Tenía el corazón y el alma puestos en la escena y en su antigua persona. Lo corroboró todo, lo recordó todo, disfrutó de todo y experimentó la más extraña agitación. Y solo en aquel momento, al alejarse las caras radiantes de aquel muchacho que él había sido y de Dick, se acordó del espectro y se dio cuenta de que éste lo estaba mirando. En tanto, la luz de su cabeza resplandecía muy clara. «Cuesta poco», dijo el espectro, «hacer que estas gentes sencillas se sientan llenas de gratitud». «Poco», repitió como un eco Scrooge. El espíritu le hizo señas para que escuchase a los 2 aprendices, que colmaban de alabanzas a Fezziwig, y dijo: «¿Cómo? ¿No te parece poco? No se ha gastado más que unas libras de vuestro dinero mortal, 3 o 4 quizá. Tanto es para que merezca esos elogios». «No es eso», dijo Scrooge, molesto por el comentario y hablando inconscientemente como si él fuese el Scrooge del pasado, no como el de ahora. «No es eso, espíritu. Está en manos de Fezziwig hacernos dichosos o desdichados, hacer que nuestro trabajo sea ligero o pesado, un placer o una carga. Digamos que su fuerza consiste en palabras y miradas, en cosas tan leves e insignificantes que no se pueden sumar ni contar. Y que la dicha que proporciona es tan grande como si costase una fortuna». Scrooge advirtió la mirada del espectro y se calló. «¿Qué pasa?», dijo el espectro. «Nada de particular», dijo Scrooge. «Algo pasará, ¿no?», insistió el espectro. «No», dijo Scrooge. «Nada, que ahora me gustaría poder decirle 1 o 2 palabras a mi escribiente. Nada más». El joven Scrooge apagó la lámpara mientras él manifestaba este deseo, y Scrooge y el espectro volvieron a encontrarse el uno junto al otro al aire libre. «Se me acaba el tiempo», comentó el espíritu. «Vamos deprisa». Esto no iba dirigido a Scrooge ni a nadie a quien éste pudiera ver, pero tuvo un efecto inmediato, porque otra vez volvió Scrooge a verse a sí mismo. Ahora era mayor, un hombre en la plenitud de la vida. Su cara no tenía los rasgos ásperos y acartonados de los años posteriores, pero en ella ya empezaban a asomar signos de preocupación y de avaricia. Había un movimiento ansioso, ávido e inquieto en sus ojos, que delataban la pasión que en él había arraigado y donde iba a caer la sombra del árbol que en él estaba creciendo. No se hallaba solo. Estaba sentado junto a una hermosa joven vestida de luto, en cuyos ojos había lágrimas que brillaban a la luz que difundía el espectro de las Navidades pasadas. «Poco importa», dijo ella suavemente. «Para ti, muy poco. Otro ídolo me ha suplantado. Si puede traerte alegría y consuelo en los días futuros, como yo habría procurado hacer, no tengo motivos para apesadumbrarme». «¿Qué ídolo te ha suplantado?», replicó él. «Uno de oro». «Ese es el trato imparcial de la gente», dijo. «No hay nada con lo que sea más cruel que con la pobreza, y no hay nada que proclame condenar con más severidad que la persecución de la riqueza.
Temes demasiado a la gente, respondió ella suavemente. Todas tus otras esperanzas se han fundido en la de ponerte fuera del alcance de sus sórdidos reproches. He visto desvanecerse una tras otra tus más nobles aspiraciones, hasta que se ha apoderado de ti esa pasión dominante: ganar dinero. ¿No es así? ¿Y qué? Replicó él. ¿Y qué si me he vuelto más juicioso? No he cambiado respecto a ti. Ella negó con la cabeza. ¿Crees que he cambiado? Preguntó él. Nuestro compromiso viene de muy atrás. Lo hicimos cuando éramos pobres y estábamos conformes con serlo hasta que, con el tiempo, pudiésemos mejorar nuestra fortuna material con nuestro paciente trabajo. Tú has cambiado. Cuando nos prometimos, eras otro hombre. Era un jovenzuelo, dijo él con impaciencia. Tu propio interior te dice que ya no eras el mismo, replicó ella. Yo sí. Lo que prometía ser felicidad cuando nuestros corazones eran uno solo, se ha cargado de desdicha ahora que han vuelto a ser dos. No voy a decirte cuántas veces y cuán intensamente he pensado en esto. Basta que sepas que he pensado en ello y que puedo liberarte del compromiso. ¿Acaso he pretendido yo que me liberes? Con palabras no, nunca. ¿Cómo entonces? Con un cambio de carácter, con una actitud diferente, con otro modo de vida, otra esperanza como meta suprema, con todo lo que hacía de mi amor algo digno y valioso a tus ojos. Si no hubiese existido nunca eso entre nosotros, dijo la joven mirándolo dulcemente pero con firmeza. Dime, ¿me buscarías y tratarías de conquistarme? Por supuesto que no. Él pareció rendirse, a pesar suyo, a la evidencia de tal suposición, pero dijo con un esfuerzo. ¿De verdad piensas así? Me alegraría muchísimo pensar que no es así, contestó ella. Bien lo sabe Dios. Al darme cuenta de una verdad como esta, he comprendido lo fuerte e irresistible que debe de ser. Pero si fueses libre hoy, mañana, ayer, puedo creer que elegirías a una muchacha sin dote, tú que lo mides todo en función de las ganancias, incluso tu intimidad con ella. O, en caso de elegirla, si es que por un momento traicionases tus principios hasta el extremo de hacer una cosa así, ¿no sé yo que enseguida te vendría el arrepentimiento y el pesar? Claro que lo sé, y por eso te dejo en libertad. De todo corazón, por amor al que fuiste en otro tiempo. Él fue a hablar, pero ella, con la cabeza vuelta, prosiguió. Puede que esto, el recuerdo de lo pasado, casi me hace esperar que así sea, te produzca dolor. Pero dentro de poco, de muy poco tiempo, rechazarás de buena gana este recuerdo como un sueño poco provechoso del que tuviste la suerte de despertar. Que seas feliz en la vida que has elegido. Ella lo dejó, y los dos se separaron. Espíritu, dijo Scrooge, no me enseñes nada más. Llévame a casa. ¿Por qué te complaces en torturarme? Una sombra más, exclamó el espectro. Más no, gritó Scrooge. Más no quiero verla. No me enseñes más. Pero el implacable espectro le sujetó los dos brazos y lo obligó a mirar lo que ocurría a continuación. Estaban en otro escenario y otro lugar. Una habitación no muy amplia ni elegante, pero llena de comodidades. Junto al hogar se encontraba una hermosa joven, tan parecida a la anterior que Scrooge creyó que era la misma, hasta que la vio, ahora convertida en una gentil madre de familia, sentada frente a su hija. El bullicio en la habitación era realmente tumultuoso, porque había allí más niños de los que Scrooge, con su agitado estado de ánimo, podía contar. Y, a diferencia del célebre rebaño del poema, no eran 40 niños comportándose como uno solo, sino que cada uno se comportaba como 40. El resultado era un alboroto increíble, pero a nadie parecía importarle. Al contrario, madre e hija reían de buena gana y disfrutaban lo indecible. Y esta última, al incorporarse al juego poco después, fue asaltada sin piedad por los pequeños forajidos. ¿Qué no habría dado yo por ser uno de ellos? Aunque jamás habría sido tan desconsiderado, de ningún modo. Ni por todo el oro del mundo habría estropeado aquel peinado de trenzas, ni lo habría deshecho. Dios mío, ni por salvar mi vida le habría quitado su precioso zapatito. En cuanto a rodear su cintura jugando, como hacía la prole atrevida, no habría podido. Habría temido que se me quedara el brazo curvado para siempre en castigo, y no poder volverlo a enderezar. Sin embargo, ¿cómo me habría gustado?
lo confieso, rozar sus labios, hacerle preguntas para que los abriese, contemplar las pestañas de sus ojos entornados sin provocarle un rubor, soltar las ondas de sus cabellos, de los que un simple centímetro habría sido un recuerdo inestimable. En fin, confieso que me habría gustado gozar de las alegres libertades de un niño y ser lo bastante mayor para apreciar su valor. Pero de pronto llamaron a la puerta y se produjo inmediatamente tal revuelo que la joven, con el rostro sonriente y el peinado maltrecho, fue arrastrada hacia el centro de aquel grupo arrebolado y bullicioso a tiempo de saludar al padre, que regresaba acompañado por un mozo cargado con juguetes y regalos de Navidad. ¿Y qué gritos y forcejeos y acometidas al indefenso mozo hubo a continuación? Cómo lo asaltaron, trepando por las sillas como si fueran escalas, para registrarle los bolsillos, le arrebataron los paquetes de papel marrón, lo sujetaron por la corbata, se colgaron de su cuello, le aporrearon la espalda y le dieron patadas en las piernas con afecto irreprimible. Con qué gritos de sorpresa y alegría acogieron la abertura de cada paquete y el anuncio terrible de que el más pequeño había sido sorprendido metiéndose en la boca la sartén de una casa de muñecas, y la sospecha más que fundada de que se había tragado un pavo de juguete pegado a una fuente de madera, y el inmenso alivio de descubrir que había sido una falsa alarma. ¡Qué alegría! ¡Qué gratitud! ¡Qué éxtasis! Sería imposible describirlos. Baste decir que poco a poco los niños y sus emociones fueron abandonando la habitación y, uno tras otro, subieron por la escalera a la parte superior de la casa, donde se acostaron y al fin se apaciguaron. Y ahora Scrooge miró con más atención que nunca al dueño de la casa, que se sentó junto a la chimenea con su esposa y su hija, la cual se había reclinado cariñosamente en él. Y al pensar que una criatura como aquella, tan graciosa y prometedora, podía haberle llamado padre y haber sido una primavera en el sombrío invierno de su vida, se le enturbiaron los ojos. «Belle», dijo el marido, volviéndose hacia su mujer con una sonrisa. «Esta tarde he visto un antiguo amigo tuyo». «¿A quién?» «Adivínalo». «¿Cómo voy a adivinarlo?» «¡Ah, ya sé!», añadió a continuación, riendo como él. «El señor Scrooge». «Efectivamente, el señor Scrooge. He pasado por delante de la ventana de su oficina y como no estaba cerrada y tenía una vela encendida, no he podido por menos de verlo. Su socio se está muriendo, según he oído, y estaba allí él solo. Está completamente solo en el mundo, según creo». Espíritu, dijo Scrooge con voz quebrada, sácame de este lugar. «Ya te he dicho que estas eran sombras de cosas que han pasado», dijo el espectro. «No me culpes a mí de que sean como son». Sácame de aquí, exclamó Scrooge. no puedo soportarlo. Scrooge se volvió hacia el espectro, y al ver que lo miraba con una cara en la que de alguna extraña manera había rasgos de todas las caras que le había mostrado, se puso a forcejear con él. Llévame, devuélveme a mi casa, no me atormentes más. En la lucha, si puede llamarse lucha, puesto que el espectro, sin resistencia visible por su parte, seguía imperturbable a los esfuerzos de su adversario, Scrooge observó que la luz de su cabeza brillaba intensamente, y relacionando esto vagamente con su influjo sobre él, agarró el gorro apagavelas y con súbito movimiento se lo encasquetó al espectro en la cabeza. El espíritu se achicó bajo el gorro, de manera que el apagavelas lo cubrió por entero. Pero aunque Scrooge se lo apretaba con todas sus fuerzas, no podía sofocar su luz, que salía por debajo y se extendía por el suelo como una inundación. Se dio cuenta de que estaba exhausto y vencido por una somnolencia irresistible, y además de que se encontraba en su propio dormitorio. Dio un último apretón al gorro y soltó las manos. Apenas tuvo tiempo de llegar tambaleante a la cama antes de sumirse en un sueño profundo. Canción de Navidad por Charles Dickens.
Esta es una producción de Página Cero con las voces de Pamela Jiménez como narradora, Ricardo Ruiz como Scrooge, y Ángela Arias como todos los demás personajes.